la segunda parte del curso de cuadro de maniobra Smart X de WITUR. Buenos días a todos, gracias por venir, gracias por asistir a este curso. En el día de ayer dimos la primera parte y en esta segunda parte vamos a arrancar desde la parte de esquemas eléctricos. En algún momento también vamos a compartir algunos videos y bueno, estos dos cursos quedan grabados también para poder compartirlo con los que necesiten. Hay gente que en esta segunda instancia no pudo venir. Bueno, esperamos que sea de utilidad y comenzamos. También les recuerdo que al final del curso vamos a abrir un rato los micrófonos para poder hacer un ida y vuelta, los comentarios que tengan. Si bien estuvimos recibiendo también ayer algunas consultas que fuimos tomando y las vamos a leer en público para ir sacando esas dudas que fueron algo general. Así que bueno, comenzamos. Vamos a comenzar a hablar de los planos eléctricos. Para aclarar, tenemos planos eléctricos en una carpeta que se entregan junto con cada pedido. Cada proyecto tiene una carpeta con planos eléctricos completos, por lo cual ahora vamos a mencionar el esquema general y nos vamos a concentrar un poco en mostrar los principales parámetros. Pero bueno, también como dijimos ayer, tenemos un manual completo donde hay más de 420 páginas que nos pueden dar información completa sobre cualquier punto que uno tenga la necesidad de investigar. Acá vamos a mostrar lo más relevante. Bueno, para comenzar, este es el esquema general del cuadro de maniobras. Iniciamos con la entrada de alimentación. Tenemos línea 1, línea 2, línea 3, neutro. De ahí pasamos a un precontactor que es el corte de fuerza motriz, donde para cumplir la normativa lo que vamos a hacer con este contactor es cortar totalmente la energía cuando el coche toque los límites finales de corte de fuerza motriz. En este caso, el límite de corte de fuerza motriz está ubicado en el techo, en la caja del techo de cabina, con lo cual está previsto que puedas colocar un solo límite en techo de cabina y funcionar con rampas en guía. Y de otra manera, si la configuración de equipo que tenemos, o sea, la mecánica de nuestro equipo es al revés, tiene la rampa en la cabina y necesitamos tener los límites en las guías, lo que hacemos es extender el cable desde la caja de pasadizo hasta los puntos que se necesiten. Es decir, es una conexión sencilla y tenemos las dos opciones. Podemos tener el cable en pasadizo o podemos tenerlo desde la caja de techo de cabina. Esa es la ficha de conexión CE que mencionamos ayer, de corte de fuerza motriz. Ok, esto pasa, las líneas pasan a través del corte de fuerza motriz y se conectan directamente a RST en el inverter y el neutro. También tenemos la conexión del ARD, que es la batería, donde esta va a funcionar cuando se corte totalmente la energía. Acá hay un dato que es que nos queda, lo podemos ver en otra parte del circuito, una fase y un neutro conectado luego del breaker principal, pero por más que se corte la energía, nos queda conectado para que podamos tener iluminación dentro del cuadro de maniobras. Bueno, pasando por acá, después tenemos la conexión directa para el motor, V, W y tierra,
que acá tenemos marcados los contactores principales, pero tengamos en cuenta, como mencionamos ayer, que los contactores son de estado sólido, por lo cual toda indicación de contactores dentro de los circuitos son contactores que nosotros no vamos a identificar como normalmente los conocemos. El único contactor que vamos a identificar y que es de tecnología electromecánica es el contacto de corte de fuerza motriz. El resto son contactores de estado sólido. Después vamos para la conexión de encoder. Como es usual en todos los inverters, encoders salen directamente de una placa, que es una placa de interfase que está conectada al inverter. Esa placa de interfase puede variar para diferentes modelos de encoder. En este caso, por ejemplo, ERN1387 son los encoders que traen nuestras máquinas chinas. Se puede colocar una placa de interfase para un encoder incremental, por ejemplo. Y bueno, más adelante también vamos a tener disponible una placa de interfase para los encoders 1313, que son encoders que vienen con las máquinas Picor o algunas máquinas Witur. Por ahora también lo que podemos hacer es simplemente cambiar el encoder porque son todos de la familia de encoders con el chasis idéntico, son marca Heidenhain, entonces uno puede sacar y colocar el encoder del modelo correcto. En esta parte del circuito vemos un drive de regeneración de energía. Esto es un opcional y por pedido se puede incluir. Ok, esto, como les comento, lo estamos viendo muy por arriba. El circuito es muy básico, lo vamos a ver más adelante en la conexión para los primeros pasos de puesta en marcha, pero como les repito, tenemos carpetas llenas de planos eléctricos completos, es decir, está muy detallado el funcionamiento del equipo. Bueno, acá lo que estamos viendo es el esquema del corte de fuerza motriz, un poco lo que comentaba antes, la energía pasa a través del breaker principal, pasa a través de la RD y tenemos el precontactor que es el corte de fuerza motriz. Entonces, este es el que vamos a abrir cuando se acciona el límite mecánico de corte. En este caso están representados dos, que es la configuración que usualmente estábamos usando en Argentina. Si utilizamos directamente este corte de fuerza motriz que está en el techo de cabina, podemos tener un solo límite en cabina y las rampas colocadas en cada extremo de la guía. Y si no, utilizamos la misma configuración que veníamos usando con los dos límites colocados en cada extremo de la extracarrera superior e inferior. Bueno, a partir de acá les va a explicar Tim. Vamos a comenzar con la parte de planos eléctricos y parámetros. Bueno, acá tenemos sensores fotoeléctricos centrales conectados directo a la placa principal desde el cable colgante. Y los interruptores del freno antes del autoaprendizaje no detectan el switch de freno. Este bypass, que es para las puertas, no usar bypass antes de terminar el autoaprendizaje del hueco. Y acá tenemos... Perdón. Sí. Vamos a aclarar algo. El switch de bypass, ayer lo contamos un poco, es un switch que sirve para realizar el bypass de las puertas, puentear puertas, jugando con la situación de que el equipo no pueda retornar a modo automático en el momento en el que puenteas puertas. Solamente puede retornar automático cuando quitas el puente y lo volvés a su lugar. Pero
todo esto puede hacerse después de que el equipo está puesto en marcha. Con el equipo en funcionamiento podemos utilizar estas funciones para el diagnóstico, pero al inicio necesitamos hacer los puentes en las seguridades para hacer el primer movimiento del ascensor. Y acá tenemos el conectar monitoreo de incendio si es requerido en tu caso. Y acá tenemos el Key Detection Output. No vamos a utilizar esta tecnología porque estamos usando la tecnología STO. STO. Definamos STO. Es lo mismo función acá, pero es todo interno. Y esto es la significa de STO, que ahora no tenemos contactores, es solo adentro la placa. Exacto. Lo que nosotros llamamos contactores de estado sólido. Claro. Esto es el circuito de botoneras del piso del CAN. Cada 16 dispositivos requiere una fuente adicional. Por ejemplo, si tenés 18 pisos, una fuente extra en el piso 9 necesitas poner. Y es muy importante que el 0 volt del CAN bus debe ser el mismo 0 volt. Acá tenemos control de inspección en placa principal. Y acá tenés el interruptor de iluminación del hueco. Acá tenés los botones Common, Test y Reset para el limitador de velocidad. Y Estos son los que se utilizan al momento de realizar un ensayo del funcionamiento. Ahí podemos testear el accionamiento del gobernador de velocidad y de los frenos. claro. Y acá tenemos otro puente y esto es solo cuando necesitas hacer una prueba de paracaídas o el limitador. Usamos el puente, pones este puente acá en los terminales SG2, pero normalmente dejamos en SG1 Para el para funcionamiento, funcionar, sí. Esto es la configuración de los botoneras del piso. Configuramos en secuencia del piso más bajo al más alto. Colocar el jumper set y energizar la placa. Usar los botones up y down para asignar la dirección. Después retirar el jumper set para volver a modo normal. esto es un procedimiento muy sencillo. Está quedando por escrito acá. No es para nada complejo. Después lo vamos a ver en un video donde simplemente al energizar las placas perdón, los displays y las botoneras, simplemente lo que hay que hacer es colocar con los mismos pulsadores de subir bajar, colocar el número con el que va a quedar preseteado, pues se desconecta, se quita el jumper, se corta la energía, se vuelve a conectar y en ese momento, cuando vuelve a encender, ya queda preseteado. Siempre que el jumper se ha quitado, la posición ya queda fija en el display. Bueno, esta es la llave de reset de la inspección del claro inferior. Está instalada en el nivel de piso más bajo. Si se activa el modo de inspección en claro inferior, el ascensor no vuelve a su funcionamiento normal.
hasta que se haga el reset con esta llave. Esto funciona como una medida de seguridad adicional para proteger al técnico que está trabajando en el claro inferior. En la caja de inspección del claro inferior también se debe instalar un jumper de terminación CAN bus de 120 ohms. Generalmente ya viene instalado de fábrica, pero siempre es importante verificar que este es colocado. Ok, la llave de reset debería ser colocada en la misma zona donde están las botoneras de la última parada. Claro. El procedimiento para un técnico sería colocar, la llave va a estar puesta en on todo el tiempo. Cuando entras el hueco, necesitas poner en off, en Exacto. posición off. Abrís la puerta, cambias de posición la llave, abrís la puerta, entras al pasadizo, pones desde la botonera de claro inferior, pones el equipo en inspección. En ese momento vos puedes cerrar la puerta, puedes hacer verificaciones, vas a poder controlar el ascensor desde la botonera de inspección en el claro inferior. Aclaramos que si en ese momento ingresara un técnico al techo del ascensor, por ejemplo, y colocara desde el techo también el modo inspección, sería necesario que para poder mover el ascensor, los dos técnicos se pongan de acuerdo y pulsen al mismo tiempo subir y bajar. Es decir, deberían, por decirlo así, deberían hablarse de uno a otro y decir, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pulsamos run y pulsamos subir, abajo y arriba, botonera del techo, botonera del claro inferior. En ese momento se pulsa y el equipo se mueve. Cualquiera que suelte el dedo hace que el equipo se pare. Eso es para subir y para bajar. Después, cuando terminan de operar, podés pasar el techo de la cabina a normal, podés pasar el claro inferior a normal, pero el equipo no va a retornar al estado normal. Necesita ver que vos saliste hacia la parte de afuera del pasadizo y tenés que agarrar la llave nuevamente y pasar de off a on 2 segundos. 2 segundos, exacto. Y en ese momento va a retornar al estado normal. Es un procedimiento de seguridad, es bastante sencillo, pero bueno, brinda una seguridad adicional al personal técnico que está trabajando en el ascensor. Acá está un resumen de todos los modos de inspección y después vamos a mostrar un video donde se demuestra el proceso de reset de la inspección del claro inferior. ¿Y quieres poner ahora o después? Sí, podríamos ponerlo ahora y después lo explicamos. Ahora. Sí. En el video anterior les mostramos cómo hacer la puesta en marcha de un cuadro de maniobras Smart X utilizando solamente la línea de puentes en las seguridades para el montaje y poniendo en marcha una máquina WSG 09. Esta es la caja de techo donde vamos a encontrar el selector de normal a inspección,
subir, bajar, golpe de puño para el stop, intercomunicador, una linterna para hacer la iluminación del pasadizo, y acá en el interior vamos a tener la plaqueta de conexionado y la placa electrónica de caja de techo. Esta es la placa de pasadizo y este es la botonera de claro inferior, donde vamos a encontrar también la habilitación de normal, inspección, un golpe de puño, stop, subir, bajar y un intercomunicador. Para empezar la conexión de las dos cajas tenemos que venir a la zona de conexionado, donde vamos a conectar en esta parte las dos fichas que pertenecen al único cable colgante que tenemos. No tenemos que olvidar conectar la ficha CE, que es para el corte de fuerza motriz. En la documentación técnica van a encontrar la descripción de cada ficha a conectar, pero así como están marcadas, las van a identificar claramente. Todas las que dicen C se refieren a cabina, y las que dicen H se refieren a hall, que es pasadizo. Otra cosa a tener en cuenta es que en el momento inicial donde decidimos conectar las botoneras de inspección, también de manera inicial vamos a colocar los mismos puentes que teníamos anteriormente para puentear la seguridad de puertas, y los vamos a poner en la ficha, sobre la ficha de conexionado del cable plano, para cerrar la seguridad mientras estamos haciendo la instalación. Algo a tener en cuenta es que en el cuadro de maniobras tenemos dos estados. Tenemos la maniobra normal y el modo de emergencia. Esta sería la maniobra de inspección en el cuadro de maniobras. Cuando en el cuadro de maniobras tenemos seteado el modo de inspección, en el test tool vamos a ver recall. En este momento ya tenemos cableada la caja de techo de cabina, y entonces vamos a pasar de normal a inspección para colocarnos en inspección desde el techo de cabina. Y observen cómo cambia la indicación en el test tool. En este momento dice inspección en cabina. Para mover la cabina desde la caja de inspección de techo vamos a apretar Run, que es la habilitación, y Up, que es el sentido. En este punto vamos a realizar el mismo movimiento que la puesta en marcha cada vez que se energiza el equipo, que va a ser un autotuning rápido con el movimiento en simultáneo. Acá vemos la máquina ya está en movimiento y la estamos controlando desde la caja de techo. Ahora vamos a poner el equipo en inspección desde la caja de pasadizo. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, tener en cuenta que esta botonera la vamos a tener instalada en el hall, en el pasillo. Entonces, vamos a ingresar al pasadizo. Previamente vamos a pasar de on a off. Ahora abrimos la puerta, ingresamos al claro inferior, accedemos a esta caja y en este momento vamos a ver que la maniobra está en recall. La pasamos a inspección. Recordemos que estamos en el claro inferior y ahora vemos cómo ya cambió y está en inspección. Okay, ya terminamos el trabajo que estábamos haciendo y entonces nos vamos a retirar y vamos a pasar, antes de retirarnos, de inspección a normal. El dato es que la maniobra no va a pasar a modo normal hasta que no habilitemos nuevamente esta botonera que está en el pasillo. Entonces, en este momento la maniobra está en inspección, vamos a pasar a normal y vamos a ver cómo nunca cambia, por más que cambiemos una vez u otra vez,
y nunca sale de inspección hasta que no habilitemos la botonera de reset. Ok, vamos a pasar, ya estamos, recordemos, estamos afuera del pasillo, las puertas están cerradas, las seguridades cerradas, y vamos a resetear el equipo para volver a quitar el modo inspección de la botonera de pasadizo. Entonces vamos a poner esto en on nuevamente, y acá podemos ver cómo pasó a recall. Ok, acá vamos terminando el video. Esa fue la forma de conectar estas dos cajas, que son la caja de pasadizo de claro inferior y la caja de techo de cabina. Gracias. Perfecto. Bueno, ese fue el video. Ahora, Tim, podés seguir. Bueno, empezamos con unos parámetros. En el slide que teníamos anteriormente, habíamos presentado un poco la misma descripción de lo que vimos en el video, ¿no? Que tenemos el cuadro de maniobra, la caja de inspección, la de claro inferior, y esto como para los que van a tener la copia de este curso, que todo queda escrito, ¿no? Y entonces acá vas a tener el modo de reset y los diferentes estados, que es recall, inspección desde cabina, inspección desde el pasadizo y inspección, el estado que es con las dos cajas activadas, que es inspección desde cabina más pasadizo. Perfecto, para aclarar que queda acá en este slide. Bueno, acá vamos a hablar de algunos de los parámetros básicos que vas a necesitar. F6 es la velocidad nominal del ascensor y F11 es el número total de pisos preestabilizado, lo que significa la cantidad real de pisos o el número de placas de nivelación instaladas. F12 es la velocidad de inspección. F183 es la velocidad de autoaprendizaje. Y F184 es la velocidad de ARD, que define la velocidad de funcionamiento del ascensor cuando está operando en modo ARD. ARD, recordemos que es el modo de rescate automatizado. Claro. F14 es el retado de cierre de puerta para llamada del pasillo. Básicamente define cuánto tiempo espera el sistema antes de cerrar la puerta después de una llamada desde el piso. F15 es el retado de cierre de puerta para llamada de cabina, que hace lo mismo pero para llamadas desde la botonera de la cabina. Como ejemplo, si F14 y F15 están configurados en 10 segundos, pero el pasajero entra a los 5 segundos y no Perdón, pero no presiona podemos escucharlos. Ah, ¿no? Dame un segundo. ¿Escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, yo escucho. Bueno, Sí, se escucha, se escucha. perfecto. No sé, si hay alguien que no nos puede escuchar o no nos escucha bien, esperamos unos segunditos, así puede subir el volumen de su computadora, que tal vez, bueno, en una de esas hay algún problema de conexión, o si alguien está con un celular, tenga que salir a algún lugar con más señal. Se espera unos segunditos. Vamos a comprobar acá internamente.
¿Se escucha bien? Leo, ¿vos estás escuchando? ¿Estás escuchando? Sí. Ok. Perfecto, seguimos. Bueno, como el ejemplo, si F14 y F15 están configurados en 10 segundos, pero el pasajero entra a los 5 segundos y no presiona el botón de cierre de puerta, el sistema igual va a cerrar la puerta automáticamente al llegar a los 10 segundos. Pero si el pasajero presiona el botón de cierre en el segundo 7, la puerta se va a cerrar de forma inmediatamente. F20 es el tiempo de retado para el retorno al piso base. Y F22 es el retorno al piso base o piso principal. Como nota, si el ascensor permanece sin uso durante un tiempo mayor al configurado en F20, el sistema vuelve automáticamente al piso de referencia definido en F22, que es el piso de homing. Cuando hablamos de sin uso, nos referimos a que no hay ninguna operación en curso, ni movimiento del ascensor, ni apertura o cierre de puertas, ni ninguna otra actividad del sistema. Los cuatro parámetros F25 a F28 son donde vamos a encontrar y poder modificar las entradas entre normalmente cerradas y normalmente abiertas. F25 y F26 corresponden a la placa principal. F27 Cuando me lo dejan así arriba del escritorio, Tengo un segundo. se lo guardo. Perdón. Tenemos gente con el micrófono abierto. Les pedimos si pueden cerrarlo. Y seguimos con problemas de conexión con algunas personas que no nos escuchan, pero bueno, estimamos que es algo más de la red que de que de, que de esta emisión. Vamos a tomarnos un minuto para que las personas que necesiten se reconecten. Esperemos un segundito, por favor. 5. ¿Tú sabías? No. Siempre estaba claro. Sí, pues. Sí. Imagínate, mira, hoy con la vieja cosa que pasa. Pues yo digo, fue la decadencia en la empresa, lo que fue, a lo que es, y lo que va a seguir siendo, lo que no. ¿En serio? Exacto. Pero, Estás en mute, Tim. Ahora sí, Ahora sí. gracias.
Entonces, F25 y F26 corresponden a la placa principal. F27 corresponde a la placa de botonera y F28 corresponde a la placa de techo de la cabina. Vamos de nuevo para atrás a la anterior. Esta es súper importante porque si hablamos de parámetros, en realidad la visualización de las entradas es una de las que sí vamos a usar. Si bien el equipo viene totalmente preseteado, lo único que vamos a tener que poner son los datos del motor para hacer el movimiento inicial. Sí es usual que tengamos que ver en algunos parámetros el estado de las entradas. Sí. Mostramos en el video de puesta en marcha, que hicimos un video que lo mostramos ayer, ahora en un rato lo podemos repetir, Sí. así lo ilustramos de nuevo, como en el momento de la puesta en marcha es todo muy rápido, pero vos conectás los sensores de los frenos, el sensor de temperatura, la sonda térmica del motor, y cuando le vas a dar marcha, el sistema te dice que hay un error en una entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la documentación, vemos cuál es la entrada por ejemplo, el sistema te dice overheat, está refiriendo a el sensor de sonda térmica del motor. Entonces vamos a la lista de parámetros que tiene esa entrada, decimos, bueno, a ver cuál es. Sensor sonda térmica está conectado a la entrada X14, en este caso. Entonces vamos a meternos y vamos a ver el valor de X14 y entonces vamos a entender, comparando cómo está grabado y cómo está grabado el parámetro y cómo está el estado actual. Entonces ahí es donde entendemos si el estado actual está diferente de lo que se espera, simplemente cambiamos ese valor y todo funciona, porque cerramos la configuración esperada para poder darle marcha. Acá, antes de que empiece a explicar Tim, Sí. vamos a hacer también una aclaración. En este curso estamos dando los parámetros básicos y haciendo mención a varias cosas que no no van a ser de un uso directo en la gran parte, digamos, en la mayor parte de las situaciones, pero tenemos que saber cómo se llaman y por qué. En este caso, él va a explicar cómo es, por ejemplo, el parámetro F25, donde vamos a tener los parámetros relacionados con entradas. Y va a explicar por qué F25 vale 3 en este caso. Pero quédense tranquilos de que por más que esto requiera una explicación, cuando vos lo haces en la práctica, después lo van a ver en un video, es simplemente buscar el parámetro, entrar a donde están los estados, que lo van a ver claramente porque dice normal abierto, normal cerrado, y cambiarlo. Si hay uno que necesitamos cambiar, entramos y lo cambiamos. Después, cómo se llame, qué valor tenga la configuración total, es más algo que ustedes van a poder usar para explicarlo a un técnico. Si en un momento llaman y decir, ¿cuánto vale F25? F25 vale 3. Ah, ok. Entonces, nosotros sabemos que si vale 3, tiene cierta configuración de entradas o salidas. Pero a nosotros nos interesa eso para saber cómo está configurado, pero a vos, en el momento de puesta en marcha, ese valor puede variar. Vos podés poner una entrada diferente de cómo está seteada, ese valor puede luego decir otra cosa. Ok, es como para aclarar de que esto Sí. es algo más que lo van a ver muy fácil, incluso más adelante cuando mostremos el video del test tool, les van a ver todas las herramientas que tienen y cómo pueden de alguna manera jugar con esto de cambiar los valores de las entradas. Bueno, cuando ingresamos al parámetro F25 y presionamos Enter, vamos a llegar a esta pantalla. El primer bit siempre comienza, acá, esto es el primer bit, siempre comienza desde 0.
y va a contar hacia arriba. El asterisco indica que la entrada está configurada como normalmente cerrada, mientras que la línea indica normalmente abierta. Para cambiar una entrada de normalmente abierta a normalmente cerrada, primero seleccionamos el bit usando las flechas izquierda y derecha. Después, con las flechas arriba y abajo, cambiamos de línea a asterisco y finalmente presionamos Enter para guardar. A partir de ese momento, ese bit va a quedar configurado como normalmente cerrado. También se puede ver en la pantalla que F25 es igual a 3. Ese valor se calcula automáticamente, por lo que no es necesario modificarlo manualmente. Bueno, el método para determinar si una señal es normalmente cerrado o abierta se puede seguir con estos pasos. Primero, hay que identificar dónde está la señal. Para eso, buscamos la señal en el diagrama eléctrico. Después, tenemos que identificar qué parámetro corresponde a esa señal y cuál necesitamos configurar o modificar. Por ejemplo, en una obra aparece el error 38 cuando encendemos el SmartX. Según el manual o el test tool, esto indica una falla en el interruptor de freno. Entonces, lo primero es ubicar esa señal en el diagrama eléctrico. En este caso, la señal está conectada a X12 y X13 en la placa principal. Por lo tanto, corresponde al parámetro F25. El siguiente paso es entender la lógica de activación de la señal, o sea, cómo funciona y en qué condición se activa. En este ejemplo, cuando el ascensor está detenido, el interruptor de freno no está activo. En ese momento, entramos al menú de monitoreo y verificamos si las señales X2 y X13 aparecen en 0 o en 1. Si la señal aparece en 0, entonces configuramos X12 y X13 en el parámetro F25 según corresponda. También es importante tener en cuenta que, como se ve en la foto de la pantalla del test tool, el asterisco y la línea indican la configuración de la entrada, mientras abajo el 1 y el 0 muestran el estado real del switch en ese momento. Eso es, creo que lo más como que tienen que fijar, que es que cuando vean la pantalla de entradas, simplemente mirando el estado que es asterisco o raya, se van a dar cuenta si eso está seteado como normalmente abierto o normalmente cerrado. Exactamente abajo de ese estado, o sea, abajo del asterisco o abajo de la línea, van a ver la posición, el número que les va a indicar en 0 o en 1 si el estado es abierto o cerrado. Entonces, quédense con la idea de que asterisco raya muestra la programación, 0 o 1, que es lo que está abajo, te muestra el estado real. Eso es lo que vamos a configurar cuando exista algún problema con una entrada. Claro, tengo otro ejemplo también. Acá, por ejemplo, tenemos que configurar el ajuste normalmente cerrado y abierto del interruptor de nivelación.
Primero hay que encontrar la señal en el diagrama de cableado. A veces el plano eléctrico no muestra directamente el número de entrada. Así que en este caso se puede ir al capítulo 4 del manual para identificarla. En este ejemplo, la señal está conectado a HX14 y HX15, que es en el placa del techo de la cabina. Así que sabemos que corresponde al parámetro F28. Después, para definir la lógica de activación, dejamos el ascensor detenido fuera de la zona de nivelación y revisamos el estado de HX14 y HX15. Si la señal aparece en 1, en F28 se configura como asterisco. Y si aparece en 0, se configura según la lógica que corresponda para esa entrada. Otro ejemplo. En este caso, hay que configurar el ajuste normalmente cerrado y normalmente abierto de los finales de carrera, de apertura y cierre de puerta. Primero se ubica la señal en el diagrama de cableado, como siempre. Después, en este ejemplo, la señal está conectada a HX0 y HX1 en la placa del techo de la cabina. Así que corresponde al parámetro F28. Para la lógica de activación, con el ascensor detenido y la puerta en posición intermedia. O sea, ni en final de apertura ni en final de cierre. Se revisa el estado de HX0 y HX1. Con eso, el ajuste en F28 se define en base a cómo están esas señales en ese momento. Acá tenemos el ajuste de nivelación. El F56 se usa para ajustar la nivelación cuando el ascensor sube y el F57 cuando baja. La idea de estos parámetros es simple. Cuando los tocas, estás moviendo la nivelación de todos los pisos al mismo tiempo. O sea, sirven para corregir un desvío general del sistema. Perdón, esto es cuando después de que se hizo el aprendizaje de pasadizo, Sí, el sistema va a ganar toda la posición de las pantallas respecto de cada piso. Entonces, de esta manera podemos modificar para realizar la nivelación con detalle. Si tenemos que hacer una nivelación más grande, movemos la pantalla. sí, claro. Por ejemplo, si el ascensor viene en subida, trabajamos con el F... Ay, no, ¿cómo se dice? 56. Si en ese caso la cabina queda pasada del nivel, o sea, queda un poco por arriba del piso, hay que bajar el valor. Por ejemplo, si estás en 50, lo bajas a 44. Exacto. En cambio, si la cabina queda corta y no llega al nivel de piso, ahí lo haces es subir el valor. Por ejemplo, 50 a 53. Lo mismo aplica en bajada, pero usando el F57, como se ve en la imagen 2. Acá esto es una posibilidad que nos da este sistema porque funciona con la medición total del pasadizo y tiene una
tiene una posibilidad de regulación de milímetros muy precisa sobre cada piso. Pero bueno, como mencionamos, esto es posible de utilizar, por ejemplo, cuando ya estás haciendo realmente el final de la entrega del ascensor y te vas a calibrar en milímetros. Podemos calibrar 2 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros, pero más que eso, vamos a mover las pantallas y regular las pantallas. Bueno, esto se encuentra dentro del menú de commissioning en el modo de modo level adjust mode. ¿Cómo se dice? Ajuste de nivel. La Sí, cuestión es de que cada ahora nivel. nosotros, bueno, Tim habla en inglés, ¿no? Está haciendo su súper esfuerzo por hablar en español. Es asombroso porque hace no demasiado que habla en español y por lo menos nosotros lo entendemos muy bien. Eh, en el menú que van a encontrar en el Test Tool, van a encontrar muy claro, porque si bien está en inglés, son todas palabras que se usan en el lenguaje técnico y no hay dos funciones parecidas en el Test Tool. Entonces, más adelante vamos a ver en el video que vamos a repasar un poco las principales funciones y bueno, realmente es bastante claro. Bueno, acá en este que voy a explicar es sobre la función de microajuste, que sería un ajuste fino sobre la nivelación. Desde ahí también se puede hacer el ajuste piso por piso de forma individual, tanto en subida como en bajada, según como esté quedando cada parada. En los dos primeros ejemplos, el ascensor está viajando en la dirección subida. Si el ascensor queda por encima del nivel de parada, esto significa que hay que ajustar el valor de 0 a -6. En cambio, si el ascensor queda por debajo del nivel de parada, ahí se ajusta sería el 0 a 3. En el segundo ejemplo, el ascensor está viajando en dirección bajada. Si la cabina queda por encima del nivel de piso, hay que ajustar el valor de 0 a 4. En cambio, si la cabina quede por debajo del nivel de piso, el ajuste sería de 0 a -5. Siempre hacemos el cálculo de los cambios de piso en función de la dirección de ascensor, porque hay una correlación directa entre ambas cosas. Ya sea que se use este método de ajuste o el del slide en dispositivo anterior. Siempre es recomendable primero corregir físicamente la posición de la placa de nivelación para dejar el piso lo más cerca posible de tipo 6 a 8 milímetros. Esto es importante porque cuando los sensores de nivelación queden en el centro de la placa, solo hay alrededor de 10 milímetros de margen a cada lado para hacer ajustes finos con estas funciones. Bien, el slide anterior estaba mostrando cómo podés calibrar todo junto y mover todo junto unos milímetros hacia abajo o hacia arriba. Y en este slide estamos hablando de una micronivelación que puedes irte por piso, buscando piso 1, 2, 3, y te paras en ese piso y le sumás o le restás a ese piso. Pero bueno, repetimos, siempre ahí estamos en algo súper fino para la puesta en marcha y el primer momento, con colocar las pantallas, hacer el autoaprendizaje pasadizo, ya vamos a tener el ascensor frenando en un punto en cada piso. Ok, estamos en primer paso. ¿Querés mostrar el video? Sí, vamos a mostrar el video que mostramos ayer. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir el video que vimos ayer, así lo refrescamos.
Vamos a mostrar otra vez. Puesta en marcha. Arrancado. Bueno, ahora vamos a compartir. Quiero ver sonido, sonido. Está. Perfecto. Bueno, ahí vamos. Poniendo en marcha un equipo WeTour Smart X. Acá tenemos entrada, alimentación general, alimentación del motor, conexión de resistencias de frenado, bobinas de freno, sensores, terminal de corte de fuerza motriz, puenteado. Acá tenemos los puentes para las seguridades de puerta. Acá tenemos la conexión del encoder. Acá podemos ver conexionado de bobinas de freno, sensores de freno, cable de encoder, frenos, alimentación del motor y sonda térmica. Cada cable con su correspondiente identificación y sus terminales. Ok, ahora lo encendemos. Acá podemos ver el test tool. Y ahora vamos a hacer una nueva conexión del test tool. Lo apagamos, lo volvemos a encender para que cambie de idioma, se ponga en inglés. Ok, lo estamos poniendo en marcha. Acá tenemos el error 21 relacionado a, acá tenemos la información, motor overheat. Significa que tenemos que revisar lo que pasa con la sonda térmica. Entonces vamos a buscar el parámetro que tenemos que regular. Vamos a buscar X14, que es la programación de la sonda térmica. En esta pantalla vamos a ver que nos indica normal abierto, lo vamos a cambiar a normal cerrado, y ahí lo que vemos es que dice door lock, que significa que las seguridades están completamente cerradas, con lo cual ya el error no lo tenemos. Fue muy sencillo sacarlo y estamos preparados para hacer la puesta en marcha. Ok, ya estamos con seguridades cerradas, con lo cual vamos a comenzar a colocar los parámetros principales de funcionamiento de la máquina. Tensión nominal, corriente nominal, cantidad de polos, frecuencia, potencia. Para finalizar, vamos a colocar los pulsos del encoder y ya estamos listos para darle marcha. Ya estamos listos para hacer la puesta en marcha. Vamos a dar marcha. Acá vemos cómo realiza el funcionamiento, nos dibuja la rampa. Mucha suavidad. Además, con el equipo en movimiento vamos a poder visualizar principales variables de funcionamiento, como por ejemplo tensión, corriente, velocidad, cuenta de los pulsos del encoder y muchos más valores para controlar. Bien. La presentación.
el micrófono. Sí. Bueno. En el video vimos los primeros pasos y es muy sencilla la puesta en marcha cuando tenés en cuenta que ya conoces lo que tenés que cablear de entrada y los parámetros de entradas que hay que modificar frente a un error, a un mensaje de error. Eso fue tal cual como se hizo la puesta en marcha. No hubo mucho más que hacer. Por supuesto que después cuando el equipo vea en modo automático, se van agregando funciones y demás, habrá que tal vez ir viendo más cosas, pero la experiencia nos resultó muy sencilla de entrada. Acá en la presentación lo que estamos viendo es la configuración, la posición de los diferentes componentes principales del equipo. Vamos a tener el cuadro de maniobras, que está previsto en los ascensores sin sala de máquina para colocarse cerca de la puerta de la última parada. Esto es similar a la configuración de los ascensores MRL que conocemos actualmente. El cuadro de maniobra, el gabinete es un poco más chico, es un poco más pequeño porque hay componentes que están previstos para colocar dentro del pasadizo, como por ejemplo la resistencia de freno y el sistema ARD, que van dentro del pasadizo. Reiteramos que los cableados para conectar tanto cuadro de maniobra, resistor de freno, máquina, el sistema RD de batería, el cableado al limitador de velocidad, los cableados que se necesitan entre periféricos y todo está provisto. Lo único que tienen que proveer ustedes sería el cableado que llega con la fuerza motriz hasta el cuadro de maniobra. Bueno, acá con esto iniciamos, vamos a refrescar un poco las conexiones que se necesitan para dar el primer paso de puesta en marcha. Es principalmente alimentación, esto es lo que nos viene de la calle, línea 1, línea 2, línea 3, neutro. Entonces pasamos a la conexión directamente al inverter. Acá una salvedad es que si bien en este esquema tenemos conectado el sistema ARD, nosotros recomendamos que para la puesta en marcha inicial no cableen el ARD, sino que simplemente coloquen un cable desde acá a este punto, es decir, que simplemente van a encontrar físicamente las dos horneras muy próximas, entonces simplemente pasan un cable de la salida del contactor, de la salida de la entrada principal del breaker, directamente hacia la entrada del corte de fuerza motriz. Entonces, no hace falta conectar de entrada el sistema ARD de baterías para la puesta en marcha. Simplemente pasan estos tres cables de este punto a este punto, de este punto a este punto, y lo van a notar, es muy fácil, es lo que vimos en el video al principio. En el video de puesta en marcha no tenemos el ARD conectado, simplemente pasamos los cables de un punto a otro. Entonces, esto sería la alimentación hacia el cuadro de maniobras. Tenemos que recordar alimentar, conectar la resistencia de frenados. Vamos a tener el contacto B y DC positivo. Después vamos a tener los tres cables que van al motor y la puesta a tierra, que va desde el motor al cuadro de maniobras. Tenemos la placa de interfase del encoder y la conexión del encoder. En este punto, siempre por ahí lo que mencionamos es que hay que tener muchísimo cuidado con la manipulación, tanto del cable del encoder, de la ficha de conexión en la máquina, donde se conecta la ficha al encoder en la máquina, porque bueno, son cables de datos, los conductores suelen tener 11 o 12 hilos, tienen una malla, los cables son suficientemente resistentes, pero bueno, hay que cuidarlos de no quebrarlos, el aplastamiento y de que la ficha esté bien conectada. También hay que tener cuidado, acá en un costado se ve en esta parte cómo es la ficha de conexión de los encoders 1387, una ficha pequeña de datos que se enchufa
Y hay que tener cuidado cuando se pone, se saca, no hay que tocarlo demasiado, no hace falta. Bueno, después tenemos para conectar las bobinas de freno, que eso es, en las máquinas usualmente tenemos dos bobinas de freno y estas bobinas pueden tener una alimentación de 110, pueden tener una alimentación de 220, 207 volt, 103 volt, 107 volt. Además de cablearla, tendríamos que ir al parámetro que nos indica la tensión de alimentación de freno, que es seteable. Uno puede ir con el test tool, que es lo que primero tenés que hacer, es que ir con el test tool y colocar el dato de alimentación de freno. Además, el sistema tiene un parámetro donde se puede colocar la sobreexcitación de freno, es decir, que el freno puede arrancar con 200 voltios y luego bajar a 100 voltios. Y eso es un parámetro que también se puede setear. Bueno, por último tenemos el cableado de los detectores de frenos, que suelen ser dos detectores, uno por cada freno. Y bueno, esta es la configuración básica, lo que necesitamos cablear al principio para hacer el funcionamiento. Otro dato muy, pero muy importante es que no hay que dejar de tener en cuenta la puesta a tierra. Los equipos funcionan con tren de pulsos, tienen una emisión de radiofrecuencia interna, tienen sus filtros internos y no contaminan hacia afuera, pero es muy importante que esté conectada la puesta a tierra y bien medida, es decir, cuando tenés un ascensor que está funcionando en forma definitiva, bueno, uno se toma el trabajo de conectarlo en forma definitiva a la línea de puesta a tierra que está aprobada por la inspección con un telurímetro y demás. Pero nadie piensa en una buena puesta a tierra al principio. Y entonces no es suficiente con colocar el cable de puesta a tierra a agarrarse de cualquier parte metálica o conectarse a un cable de puesta a tierra que ya estaba en una caja y que no fue medido. La idea sería que de entrada puedan corroborar con, por ejemplo, preguntando al responsable de la eléctrica en la obra si esa bajada de tierra está medida y está realmente comprobada de que es buena. Más allá de eso, se puede poner en funcionamiento con una puesta a tierra pobre, atado a cualquier lado, va a funcionar. Pero no estamos exentos de que los cableados de datos, como por ejemplo principalmente el cable de encoder, si pasa cerca de cables de alimentación o si está pasado a través de alguna parte metálica que puede generar inducción, de alguna manera, todavía por suerte no hemos visto problemas con este equipo, pero con equipos anteriores de otras tecnologías, diferentes marcas, todos los fabricantes recomiendan lo mismo. Esto es algo general, tener en cuenta que la buena puesta a tierra con los equipos que funcionan con inverters es algo que hay que tener en cuenta, es muy bueno tenerlo en cuenta. Ok, acá Tim va a seguir con las seguridades que hay que puentear, que esto vamos a recordar también. Lo que va a explicar es el puenteo de las seguridades en general para hacer la puesta en marcha y siempre recordar que esto es para el momento del montaje y tenerlo todo el tiempo presente porque es un tema de seguridad, de que si uno puenteó, tiene que tener presente que es solamente para una condición inicial o para mover o para instalar las puertas, los marcos, mientras uno está haciendo el movimiento y se está usando el chasis como una plataforma de montaje. Pero acá en este punto tienen que tener en cuenta el propio sistema de seguridad que tiene cada equipo de montaje y bueno, es un tema de seguridad, así que tengan presente que puentear siempre tiene que ser un tema de seguridad de prioridad. Señalización en los tableros que están puenteados y la comunicación interna entre todos los miembros del equipo de que ese equipo está puenteado. Bueno, una vez realizadas todas las conexiones y con la alimentación aún desconectada, se puede puntear
puentear el circuito de seguridad desde la placa principal y el cuadro de maniobra. Siguiendo el plano eléctrico y apoyándonos en las fotos del lado derecho de la cabina, de página, se realiza el puente desde todos estos puntos. Hay solo 5 puentes en total. 1, 2, 3, 4 Y y más. 5 acá, que es el enchufe de corte de fuerza motriz. El siguiente paso es energizar el sistema y utilizar el test tool para programar los siguientes parámetros. F6 corresponde a la velocidad nominal de ascensor. F11 define el número total de pisos. F25 a 28 se utilizan para la selección de tipos de entradas. En esta etapa, la única entrada que posiblemente haya que modificar es la F25X14, que responde a la temperatura del motor. Cambiándola de normalmente abierta a normalmente cerrada. F202 a F211 contienen los detalles del motor con los datos de la placa del motor. Una vez que se termina de configurar todos los parámetros, se puede hacer una prueba utilizando la marcha de emergencia. Si el ascensor funciona sin errores, hay que revisar el monitor del variador, prestando atención a la velocidad de consigna, la velocidad real de retroalimentación y la corriente. Bueno, en este punto creo que podríamos mostrar también el video del manejo del test tool, de las cosas generales. Sí, claro. Y finalizando ese video, podríamos mostrar el video de la conexión de las cajas de las botoneras. Entonces, ahora antes de entrar en la última etapa del curso, que es hablar un poco de las fallas más comunes que podemos ver y finalmente hacer un poco un ida y vuelta con preguntas, con consultas. Hay autoaprendizajes. Tenemos autoaprendizaje, Sí. la siguiente. Ok, bueno, podríamos ver entonces placa test tool. Ok. Vamos a compartir. Esto. Es este. Ah, Yes. Hola, ¿cómo están? En este video les vamos a compartir principales características del test tool del cuadro de maniobras Smart X de WeTool. Para comenzar, tenemos que desconectarlo y volver a conectarlo. De esa manera, la pantalla se va a colocar en inglés. Desde la pantalla principal, si colocamos Enter, vamos a acceder a las líneas de menú, donde vemos, por ejemplo, funciones de monitoreo, donde vamos a ver el estatus. Si presionamos Enter nuevamente, movemos el ascensor, vamos a ver cómo nos informa valores de corriente, frecuencia, tensión. Vamos a pasar un poco la pantalla hacia abajo, tiene más indicaciones, podemos ver la cuenta del encoder. Principalmente nos sirven para diagnóstico. Podemos salir
con Escape. Tenemos acá funciones para hacer llamados para llamar al ascensor en cada piso. Esto en modo normal. Acá tenemos una función que es lo mismo que apretar F3 dos veces, donde podemos visualizar la curva dinámica que realiza el ascensor en funcionamiento. Siempre salimos con Escape. En esta podemos visualizar entradas y salidas, funciones que son principalmente para visualización y diagnóstico. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar una entrada que sería, por ejemplo, la X12, X13, que es el monitoreo de frenos, X9, X10, X12, X13, monitoreo de frenos. Vemos que están seteadas y vamos a ver cómo está. En este momento voy a hacer un golpe de marcha, vamos a ver cómo cambian las señales. Visualizamos cómo cambia cada entrada con el accionamiento de marcha. Entonces, de esta manera, como vemos acá, ahí estamos viendo X12, estamos viendo X11, X10 y así cada una de las entradas y salidas. Por esto es útil contar con la lista de parámetros y con la lista de entradas y salidas que está con la documentación técnica. Siempre vamos a Escape para salir, vemos la lista de errores, vemos los datos de la lectura de pasadizo. En este caso podemos ver la posición de cada piso de las pantallas. Acá tenemos los valores que tiene cada piso. Tenemos la posición de los switch. Siempre salimos con Escape. Tenemos una función de autodiagnóstico. También tenemos para cambiar la fecha, para ver la versión de la placa y bueno, demás funciones como por ejemplo cambio de clave y otros. En esta parámetros vamos a tener dos parámetros agrupados. Por ejemplo, en esta tenemos los parámetros básicos, donde vamos a poder acceder directamente a los parámetros más rápidos, que son los primeros que tenemos que colocar para la puesta en marcha, pulsos de encoder, tipo de encoder, número de polos, RPM, frecuencia, corriente, tensión, potencia. Siempre salimos con Escape, ajuste de confort, vamos a tener ajuste de curvas, ganancias, y este es la lista de parámetros agrupados. Tenemos también parámetros para las puertas, para el control de las reaperturas, tiempos. Copiar parámetros, historial de falla. Siempre salimos con Enter. Después tenemos uno que es dedicado a la puesta en marcha, el aprendizaje del pasadizo. Le damos Enter para realizar el aprendizaje del pasadizo. Siempre salimos con Escape. Y este es el teclado donde vamos a ver Escape, subir, bajar, a los lados, Enter, F1, F2, F3. En la pantalla principal vamos a identificar, por ejemplo, en este caso, está haciendo la función de Teach. Otro dato importante es el estado que nos muestra acá. Este es el estado del ascensor. En este momento está en recall, que es cuando se lo coloca en modo inspección desde el cuadro de maniobras. Si colocamos en inspección desde la
botonera de caja de techo. Vamos a ver cómo nos muestra el cambio y dice inspección desde el techo. Si además colocamos en inspección desde la botonera de pasadizo, vamos a ver cómo en este momento nos marca que está en inspección desde la botonera de techo de cabina y de pasadizo. Si lo sacamos de modo inspección desde el techo de cabina, vamos a ver que solamente queda en inspección desde el pasadizo. Y así hasta que nos marque el modo normal. Bueno, este es el test tool. Les mostramos las principales características. Acá tenemos el teclado con Escape, Enter, F1, F2, F3, teclas de desplazamiento. Viene con un cable suficientemente largo y se entrega uno por cada equipo. Bueno, ahí vimos en el video en líneas generales lo que es el test tool y todas las funciones que podemos usar. Ahora vamos a ver otro video que preparamos con la configuración de las botoneras de pisos, botoneras y display. Vamos a hacer una aclaración sobre el uso del test tool, donde si bien podemos conectar el test tool en diferentes puntos, por ejemplo, tenemos una entrada en la botonera de cabina, tenemos otra entrada. Tenemos en la botonera y en el cuadro de maniobra. Y en el cuadro de maniobra, exacto. Pero tenemos diferentes niveles de acceso. Por ejemplo, desde la botonera se pueden ver muchos parámetros, pero no se pueden modificar parámetros. Por ejemplo, el parámetro de una máquina no lo deberías modificar desde el ingreso de la botonera con el test tool. Tendrías que estar al lado del tablero y conectándote sobre el tablero. Parte este video. Parte. Siempre me olvido de este. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a contarles cómo conectamos botoneras e indicadores de pasillo. Dentro del tablero, la bornera de conexión, vamos a identificar, como hablamos anteriormente en otros videos, lo vamos a encontrar con el nombre de H, todas las que tienen que ver con la conexión de Hall. Es importante realizar todas las conexiones con el equipo apagado. Nosotros ya conectamos el cable, encendimos el equipo y podemos ver que las botoneras están encendidas con sus indicadores. Un dato importante es que van a ver en los indicadores el piso en el cual la maniobra está parada actualmente. Esto significa que nosotros seteamos en los parámetros que tenemos 6 paradas y actualmente el equipo está en el piso 6. Ahora les vamos a mostrar cómo podemos setear el número de cada piso en cada botonera. Ahí seteamos el número 3, es el piso número 3, ahí seteamos el piso número 4. En este punto, ya con el piso seteado, vamos a desconectar la botonera y vamos a hacer el procedimiento para dejar fijado el valor del piso que pusimos. Se retira la parte de atrás de la botonera, accedemos al jumper, quitamos el jumper. Una vez removido el jumper, lo volvimos a poner, pero solamente en uno de los pines para no perderlo. Y ahora vamos a proceder nuevamente al armado. Muy sencillo, se vuelve a armar, se coloca la parte de atrás. Este es el bastidor
que queda colocado, instalado en la pared. Este es el tornillo de fijación de la botonera. Bueno, nuevamente instalado, ya conectamos, encendimos el tablero y vamos a ver que la botonera quedó marcando el piso en donde la maniobra está parada actualmente. Vamos a pulsar y vamos a ver que, bueno, como vemos, al pulsar ya estamos en modo normal y los números no cambian porque simplemente la botonera ya está seteada. Okay. Esta es la forma, es muy sencillo. Ante cualquier duda, contactan al servicio al cliente de Wii. Bueno, acá lo que vimos fue la calibración básica de las botoneras, ¿no? Que es bastante sencilla. Lo que hay que tener en cuenta es que el equipo, en forma inicial, nos va a mostrar un número que es el lugar en donde el equipo piensa que está, porque cuando nosotros le grabamos la cantidad de pisos, le grabamos, en este caso, vieron en el video, le grabamos que eran 6 pisos, y bueno, el equipo está prendido y el software está pensando que está en el piso 6. Bueno, vamos a compartir nuevamente ya vamos redondeando con la presentación. Ok. Bueno, vamos un poco a redondear con la parte de autoaprendizaje. Sí, el autoaprendizaje del juego. Sí. Después de completar la instalación mecánica, ya se puede pasar al autoaprendizaje del hueco. Pero antes hay que confirmar 2 puntos clave. Primero, los sensores de nivelación. Se hace la primera maniobra en inspección, ubicando la cabina a mitad de camino entre 2 pisos. En esa posición, el interruptor de nivelación no debe estar activo ni tocar la placa. Después se revisa el estado de los LEDs HX14 y 15 para ver si están en on o off. En este caso, off indica normalmente abierto y on indica normalmente cerrado. Esa lógica se configura en los parámetros F28 para HX14 y 15, donde normalmente abierto se representa con una línea y normalmente cerrada con un asterisco. Luego se verifica la secuencia de activación. En bajada, HX14 debe activarse primero y después HX15. En subida es al revés. Primero HX15 y luego HX14. Si la secuencia no es correcta, se puede corregir ajustando las entradas PX y PS acá, en el techo de la cabina. Segundo punto, señales de puerta. Primero hay que llevar la puerta en una posición intermedia, es decir, que no esté ni en el final de apertura ni en el final de cierre. Después se revisan HX0 y HX1 en la placa SMO2, ubicada en la caja de inspección en el techo de la cabina, para ver si están en on o off. En este caso, on indica normalmente cerrado y off indica normalmente abierto. Este se configura desde los parámetros F28 para HX0 y HX1. Luego se controla la secuencia de funcionamiento. Se activa manualmente la señal de cierre de puerta
y cuando llega al final de cierre, HX0 debe activarse. Después se activa la señal de apertura y al llegar al final de apertura, HX1 debe activarse. Si la secuencia no coincide con lo esperado, se corrige intercambiando M6 y M7 en el techo de la cabina. Una vez completadas las verificaciones del interruptor de nivelación y de las señales de puerta, ya se puede proceder con el autoaprendizaje del hueco. Si hay solo 2 pisos, es decir, solo 2 placas de nivelación, primero se hace bajar el ascensor en modo inspección hasta que llegue al límite inferior. Aparte de ahí, se inicia el autoaprendizaje de foso. Si hay más de 3 pisos, el autoaprendizaje del hueco se puede arrancar desde cualquier posición. El parámetro F183 define la velocidad con la que se realiza este autoaprendizaje del hueco. Después, desde el menú de Commissioning, se selecciona Shaft Teach y se siguen las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para más detalle, también se puede consultar la sección 8.6.1 del manual SmartX. Y acá hay esto es unas fallas comunes que por ahí vas a encontrar, pero eso es algo que... Son las principalmente, creo que tengo que poner de nuevo la presentación. Acá. Principalmente son fallas que están asociadas a el manual general, donde en el manual general, en el final, hay una serie de fallas que te muestra falla típica y el modo de solucionar. Queríamos mostrarle que hay una lógica para la detección de fallas, que es, podemos mirar LEDs, podemos mirar las entradas, el estado de las entradas, el estado de las salidas, y hay una instrucción para ir relevando cada tipo de falla. En este caso, bueno, mencionamos la falla 5, 6, 19, 31, 37, que en esta lista las vamos a ver acá. Son fallas relacionadas a puertas de cabina. Y entonces te dice la solución, bueno, colocar la puerta en la mitad de la carrera y ir a revisar las señales, las entradas que describió Tim hace 2 minutos, que es cómo chequeas que la puerta tiene señal de puerta cerrada o puerta abierta en el estado que corresponde. Recordemos que los operadores de puerta normalmente se manejan con la señal de abrir, cerrar, común abrir, común cerrar, que ahí tenemos en el diagrama donde se conecta, y también tenemos los finales de carrera. Dependiendo del modelo de operador, por ejemplo, si están trabajando con un operador WITUR, los finales de carrera son la última regleta de la derecha, que vas a tener un común, normal abierto y normal cerrado para la posición de puerta abierta. Lo mismo, común, normal abierto, normal cerrado para la posición de puerta cerrada. También tenés una instrucción, digamos, pero acá principalmente lo que hay que cablear y verificar al momento de hacer el autoaprendizaje es que el estado de puerta abierta o puerta cerrada sea bien capturado por el software. Bueno, tenemos estas listas de análisis de falla. Esto es un ejemplo, pero en el manual general van a tener muchos más ejemplos para poder revisar en caso de que tengan que chequear. Bueno, en este punto estuvimos relevando
algunas inquietudes que nos fueron pasando por email. Bueno, vamos a ir contestando algunas. Si quieren, pueden ir escribiendo en el chat o en orden. Después de que terminamos de leer esto, pueden abrir el micrófono. Alguien preguntó si en estos equipos no se hace el autotuning como conocen normalmente. En otros equipos, el autotuning es un procedimiento que se hace inicialmente y es prácticamente vos cuando lograste hacer el autotuning ya estás en posibilidad de darle marcha, subir, bajar, ya está el equipo funcionando. En este caso sí se hace el autotuning, pero lo hace de manera automática. Cuando vos lográs cerrar las seguridades de puerta y colocar los parámetros básicos de funcionamiento, le das marcha, mirás si hay algún error que solucionar con respecto a las entradas, lo solucionás, le das marcha nuevamente y el equipo va a hacer simplemente un zumbido en la máquina y ya se va a mover en la dirección. Esto es con el equipo en vacío, con carga, siempre que vos vuelvas a energizar el ascensor y le des marcha, va a ser un autotuning muy cortito, pero directamente con el movimiento. Y eso siempre lo va a hacer. Es decir, cada vez, por más que el equipo esté en automático y demás, se corta la energía y vuelve la energía, el equipo va a hacer un autoaprendizaje, pero no te vas a dar cuenta, lo hace con el propio movimiento inicial. Otra consulta, si perdemos alguno de los arneses de cables, ¿qué hacemos? Bueno, lo podemos acá resumir en, si se pierde un arnés de cables, tenés dos opciones. Una sería que vos fabriques la cantidad de los cables necesarios, fijándote en el circuito y consiguiendo una ficha que sea igual o colocando palitas de conexión dentro de la ficha, pero realmente lo correcto y lo aconsejable es que nos pidan como repuesto el arnés extraviado. Es muy fácil identificarlo porque el arnés te vas a dar cuenta que tenés una ficha que no está conectada, la ficha esa se llama de una manera, por ejemplo HC o HA, y lo podés identificar en el circuito también con el código del cable. Nos haces el pedido al área de repuestos y se repone el cable, y esa sería la mejor condición para tener el equipo original y con los componentes que corresponden. Sí. Después, si se corta un cable, bueno, acá otra es si se corta un cable que tiene CAN bus, si se puede unir. Sí, se puede unir un cable de CAN bus. No es lo recomendable porque es un cable de datos, pero si lo soldás bien y conseguís buenos resultados utilizándolo, no habría mayores problemas. Igualmente siempre vamos a volver a la recomendación de que con tiempo pidan el cable como repuesto y lo reemplacen. La línea CAN bus tiene un valor de resistencia total en ohms, que se mide en ohms, ¿no? Y el valor de resistencia total se logra colocando los terminadores al final, que son de 120 ohms. Por lo cual tendría que ser respetado. Una cosa es que se corte un cable y lo vuelvas a soldar, otra cosa es que quieras prolongar 5 metros o 10 metros y le cambies el valor de resistencia de la línea CAN. En ese caso vamos a tener un problema de comunicación. Con lo cual no es recomendable hacer ese tipo de intervenciones. Bueno, después alguien consultó cómo realizar una llamada de piso desde el test tool. Ahí mostramos en el video que hay una función que es, creo que se llama recall o datos de datos, sí, creo que es recall, que lo mostramos ahí en el video, donde entras y vas a ver una función que te muestra el número de piso y te va mostrando las posiciones donde vas a poder hacer la llamada. Por ejemplo, buscas el número de piso 2, el número de piso 3, metés llamada y el coche se va a mover. También recordemos que hay
hay un parámetro que se puede utilizar el test tool para poner en modo prueba el ascensor, donde el ascensor que está funcionando normal, vos lo puedes poner en modo prueba y es una función para que lo utilicen los técnicos. El ascensor puede subir, bajar sin abrir puertas y sin darle atención a las llamadas de piso. Sí. Exacto. Después se pueden usar, alguien consulta si se pueden usar botoneras que no sean CAN bus. No, no se puede. ¿Por qué? Porque cada periférico conectado a este sistema tiene que ser CAN bus porque funcionan con ese protocolo de comunicación. Entonces necesitan ser CAN bus y ser de este producto que está todo configurado con este tipo de comunicación que es CAN bus y tiene un protocolo en particular este cuadro de maniobra. Preguntan si esta maniobra sirve para modernizaciones. Bueno, me imagino que la pregunta sería si esto es un cuadro de maniobra que está dedicado y que se vende con el equipo WeTour. Bueno, nosotros vendemos ascensores completos, te vendemos el ascensor completo con la maniobra, pero si ustedes quieren comprar esta maniobra para hacer una modernización o controlar sus propios equipos, no hay ningún problema. El inverter que funciona con esta maniobra que está fabricada por WeTour con la tecnología de STEP, puede controlar diferentes modelos de freno, puede controlar diferentes máquinas de tracción, Tipo máquinas, asíncrono y sí, síncrono. que son las máquinas de imán permanente y las máquinas de resbalamiento o perdón, las de frecuencia variable. Entonces, asíncronas o síncronas y diferentes modelos de freno pueden ser controlados tranquilamente. Igual que todo tipo de operador, siempre que puedas ponerle al operador señal de abrir, cerrar, finales de carrera, lo va a tomar y lo va a controlar. Bueno, lo mismo, podemos conectar diferentes tipos de freno y diferentes tensiones. Sí, esto lo habíamos comentado, de que los frenos tenemos máquinas que tienen frenos a tambor, que funcionan usualmente con 110 voltios. Tenemos máquinas que funcionan con frenos tipo disco, que también funcionan con 110 o 220 o con la resistencia, con la función de sobreexcitación que cambia la tensión. Y sí, se puede conectar diferentes tipos de frenos y diferentes tensiones. Me imagino que esto es las personas que nos preguntan esto puntualmente es porque están interesados en estos equipos para modernización. Después, una consulta, preguntan si hay una botonera de montaje, subir, bajar, stop, y si la podemos proveer. No, no tenemos previsto en este momento, dentro de la provisión normal, una botonera simple de montaje que sería para el momento en el que estás haciendo, por ejemplo, la puesta en marcha, y si ya hiciste la puesta en marcha, estás montando marcos. En este momento está previsto que vos lo manejes desde el cuadro de maniobra o que tengas el cableado, la caja, digamos, hayas tirado el cable colgante, tengas la caja de conexión en techo y lo puedas manejar desde ahí. Esa caja de conexión puede estar puesta en el piso muy prolija, cuidándola de que no se rompa. Pero si alguien quisiera usar una botonera chiquita, pequeña, simple, reducida, que tenga solamente stop, subir y bajar, sí podría hacerlo. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo sería el procedimiento para hacerlo? Bueno, es muy sencillo. Puedes buscar dentro de la caja de techo de cabina. Hay electrónica, pero los botones, pulsadores de run y subir y bajar, son pulsadores electromecánicos. Entonces, vos podés sacar de ahí los cables, hacer una serie, ¿no? Perdón, paralelo en esos cables y obtener la señal ahí, cerrar las señales. Y si no, identificar directamente en la placa, creo que también podemos identificar las señales y comandarlo desde ahí. Entonces, si ustedes se hacen una ficha de conexión o directamente se preparan un montaje para unirse a los cables, pueden usar la caja
de subir y bajar del mando remoto que utilizan hoy en día para hacer la puesta en marcha. Casi todos los montadores tienen diferentes cajas, más grandes, más chicas, con luz, pero bueno, en este punto, si ustedes quisieran una caja, un mando remoto, podrían solicitarlo como un adicional. Más adelante podría ser provisto. Hasta acá, las que fuimos recibiendo por email, podemos leer un poco el chat. Alguien pregunta si se puede grabar en el test tool la información para imprimir la hoja o llevarlo a una PC. Bueno, sí, estamos seguros de que podemos grabar parámetros en una función que tiene el test tool, que es grabar parámetros, que es la función principal es llevar el test tool a otro equipo, pero por lo que entendemos, sinceramente no hicimos la prueba, pero por lo que entendemos sería posible de bajar los parámetros completos, no los parámetros de motor, por ejemplo, que son particulares de cada obra, para no cometer el problema de llevar los parámetros de esta obra y conectarte en otra obra, bajarlos y tener una máquina de potencia o corriente diferente. Entonces, seguramente lo podemos probar, pero no estamos 100% seguros de la cantidad de parámetros que podemos volcar. Seguramente los de la máquina no. Podemos comentar. Alguien pregunta si podemos comentar sobre algo que se vio ayer, RS485 IoT, acceder en forma remota. Sí. Sí, tenemos. IoT es Internet of Things, es una función que nos permite conectar dispositivos para control, por ejemplo, hay dispositivos para domótica y demás, pero la verdad es que no estamos súper interiorizados de esas funciones, tendríamos que averiguar si hay alguna función en particular que quieran poner en marcha con algún device en particular, tendríamos que consultarlo, podemos hablarlo con la fábrica y obtener un procedimiento para el conexionado de eso. Pero sí, los equipos cuentan con la posibilidad de controlar Internet de las cosas, es decir, los sistemas de domóticas y cosas que se pueden controlar de manera remota. Se hicieron referencia a falla de puerta, por lo que entendía que hay que hablar los finales de puerta, aparte de la conexión en común abrir-cerrar, los cables vienen provistos en el kit. No, esto es un punto donde nosotros como fabricante, la verdad es un punto especial, porque como es algo de seguridad, los puentes se consideran que los tenés que poner en un instante, sacarlos, o tienen que ver con el procedimiento de seguridad que vos gestiones como montador. Entonces vos tendrías que tener tus propios cablecitos, hacer tus propios puentes en el momento que lo requerís. Cuando ya no lo requerís, te lo sacás. Entonces los puentes hoy no están provistos, no creo que se entreguen porque es una cuestión de seguridad, donde vos mismo tendrías que, muy consciente, hacer los puentes y quitarlos para que nadie se pueda lastimar con el equipo. Otra persona pregunta dónde va conectado el contacto en la polea del regulador. Ok, bueno, esta pregunta puntual, el contacto de la polea del regulador. Bueno, es un contacto de seguridad. Está dentro del circuito principal, es uno de los contactos de seguridad que está al principio. Igualmente, como para resumir un poco esta idea, que vos podrías conectar, si tenés contacto de paracaídas y pasás a través de ese contacto, el contacto del regulador de velocidad, de seguridad, ¿no? De enclavamiento, es válido también siempre que mantengas las seguridades cerradas. Cualquier dispositivo que se abra, y si está cableado en otro punto, lo único que va a pasar es que te va a arrojar el sistema un alerta de que se te abrió tal cosa y vos realmente tenés otra cosa cableada ahí. Siempre que vos cablees las seguridades y lo pases a través de la cadena de seguridad, te puedes conectar incluso en otro cable del cableado de seguridad, de la cadena de seguridad. Pero sí hay una posición exacta que está marcada en el plano. Después ¿quién es la persona? Es
Acá está, ya sabemos quién. Después vamos a hablar, o si demostramos dónde está la conexión. Bueno, a ver, arnés de pasadizo, diferencias grandes en el piso, ¿cómo se va a prever el cable de los mismos? Bueno, esto se maneja por una planilla al momento de la compra. Por lo que vemos, los cables tienen un largo bastante sobrado y hemos visto que incluso están como para que te pueda quedar de las medidas normales de los pisos, te puedan quedar 1,5 metros, una cosa así de sobra. Ahora, si hay un piso largo, hay que informarlo cuando se compra el equipo para que sea provisto el cable con ese piso largo. Un piso largo puede ser un piso de 6 metros, no lo sabemos. Eso hay que hacerlo en el momento de la compra del equipo, pero sí se puede proveer arneses especiales. Autoaprendizaje de pasadizo, sí o sí tiene que tener habilitada la puerta, sí. Acá lo que vimos es el aprendizaje de pasadizo, no solo tenés que tener habilitada la puerta, sino que tenés que tenerla chequeada de que funcione abrir y cerrar y de que te tome correctamente la posición de abierto y la posición de cerrado. Conectarnos desde la casa central para diagnosticarlo. Conectarnos desde la casa central al equipo para diagnosticarlo. Ok, esto, bueno, hablamos de lo mismo. Internet de las cosas o la conexión remota, podemos averiguarlo y si nos mandan un mail con este pedido en particular de conectarse de la casa central al equipo para hacer el diagnóstico. Esto me imagino que lo manejamos con una aplicación que se descarga y que hay que tener, bueno, hay que comprar una licencia y demás, pero sí es posible. Vamos a ver. Que vea que con los finales de puerta abierta y cerrada aparte. A ver, la última pregunta dice, ¿y los operadores eco los conecta a 220, puerta común abrir-cerrar, y también hay que conectar los finales de puerta abierta y puerta cerrada es, como mencionamos, tenés la placa, en el caso estamos hablando de un operador eco, MIDI o Supra. Lo que vamos a tener es en la parte de abajo de la placa electrónica, a la derecha, una regleta que dice abierto, cerrado, obstrucción y algo más. Velocidad de seguridad, alguna cosa más. Pero estas son los estados principales. Esa regleta de conexión lo que son contactos secos que te muestran un estado, es decir, la puerta está entreabierta y cuando termina la operación de abrir, el relé de puerta abierta cambia de estado y pasa de normal abierto a normal cerrado. Cuando la puerta termina la operación y queda cerrada, la regleta, la parte que dice operación cerrada, cambia de estado. Esos son los dos bornes que tenemos que cablear hacia el cuadro de maniobra. Los cables vienen provistos porque son los cables de los límites. Sería límite de puerta abierta, límite de puerta cerrada. Bueno, a ver, ¿hasta cuántos ascensores en batería se pueden utilizar en este tipo de equipos? Hasta triplex lo tenemos ahí en el manual, pero hay más, ¿no? Hay en un grupo, puede ser 8 en un grupo. 8, perfecto. Vamos a tener hasta 8 en un grupo. Bueno, perfecto. Acá, bueno, ya hay varias preguntas que hemos respondido. Si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo más, yo creo que en este momento ya podríamos dejar de grabar un poco para que no sea tan larga la grabación y comenzamos. Si alguien quiere abrir el micrófono. Buen Dame un día, ¿cómo segundito. estás? Dame un segundito, Bien. por favor. Bien, todo bien. Bueno, vamos a redondear un poco antes de finalizar la grabación para que no sea tan extensa la grabación. Eh, Vamos a dejar de grabar en este momento. Este fue el final de la segunda parte del curso de Smart X, el cuadro de maniobras de WITUR. Ahí estamos. Bueno, buen día.